En el mercado de Jerusalén se compra y se vende lo que el alma no necesita. En sus calles la multitud camina ciega, buscando algo que no puede encontrar. Yahshua camina entre ellos y ve más allá del oro y el polvo. Su mirada toca lo invisible y en su silencio está la verdadera revolución. Bienvenidos a Voces de la Biblioteca Upasika. Soy Silvia Martínez y aquí las palabras despiertan memorias antiguas. Exploramos sabiduría ancestral, luz interior y mensajes para el alma. Suscríbete y acompáñame en este viaje sagrado. Comenzamos. En la fortaleza del rey Jebús. Caía la tarde, como en un suntuoso lecho de rosas bermejas y de rayanes dorados, mientras un resplandeciente sol de ocaso ceñía su aureola de gloria al monte Sión, coronado de palacios, al monte Moria, pedestal grandioso del templo de Salomón, y a los altivos cerros llamados de la corona, por la circunvalación que forman en torno a la gloriosa ciudad de David. Yahshua con Simónides salían del palacio de Itamar, después de haber escuchado, sonriente y por tercera o cuarta vez, las tiernas recomendaciones de su madre, de su hermana y de Nebai, que tenían por él una constante solicitud. Judá, Marcos y Faki habían salido unas horas antes, pues eran, según Simónides, los lugartenientes del soberano rey de Israel, y debían anticipársele para disponerlo todo debidamente y evitar indiscreciones de algunos de los concurrentes. La gran plaza mercado de la puerta de Jaffa era a esa hora una infernal gritería en todos los dialectos del oriente, debido a que se intensificaba el ardor de las ventas, lo mismo en las grandes tiendas donde se exhibían las más ricas telas y preciosos tejidos de plata, oro y piedras preciosas, que en los míseros tenduchos donde unas pocas cestas de higos y granadas, junto a un fuentón de manteca o una pila de quesos de cabra, formaban toda la riqueza del vendedor. El día terminaba y la competencia mercantil crecía hasta tal punto que un observador imparcial podía pensar: a esta pobre gente se le va la vida en el afán de realizar una venta más en el día. Simónides de un vistazo comprendía cuáles eran los verdaderos vendedores y cuáles los simulados o simples espectadores. Se acercó a un tenducho que tenía excelentes frutas de Alejandría, de Chipre y de Arabia. Su dueño era un anciano con 2 niños. «Te compro todo cuanto tienes», le dijo, «si me los entregas en las cestas en que está todo colocado». «¡Amo! ¿En qué traigo yo mis productos mañana?», le contestó el buen hombre, espantado de la exigencia de aquel cliente. «Hombre, te pago las cestas en lo que ellas valen, pero no puedo perder tiempo en buscar otras para hacer el traslado. Mira, toma el peso que tiene este bolsillo y creo que estarás de acuerdo». El viejo tomó el bolsillo, que era de un azul vivo, lo levantó en alto y su rostro se iluminó como el que ve una visión de gloria. Era lo que Simónides buscaba, pues que el bolsillo azul era una de las señales para reconocer en los recién llegados de fuera a los hermanos de la Santa Alianza que los esperaban en Jerusalén. Realizado el negocio, un numeroso grupo de mirones desocupados se acercaron a Simónides ofreciéndose para llevar la compra por unos pocos denarios al lugar que él designara. Estos eran los adherentes seleccionados para no despertar curiosidades
en las gentes ociosas que pululaban por los mercados, atisbando los pasos de sus semejantes. Bien, bien, vamos andando hasta mi almacén de la calle Jope, donde los caravaneros recién llegados esperan el pienso y no quieren que me devoren vivo. Seguidme, pues. Seguidme, pues. Estas palabras las decía Simónides en alta voz como para ser oído de todos los que estaban alrededor. Otros vendedores se le acercaron ofreciéndole cantarillos con vino de miel, jarabe de cerezas, cestas de huevos de patos y aceitunas del Monte de los Olivos. Como viera él que aún había mirones desocupados, hizo nueva compra del ofrecido y otro bolsillo azul fue levantado en alto para pagar la mercadería. Ya el lector comprenderá que nuestro buen amigo Simónides recolectó allí unos 80 hombres, pobremente vestidos cual si fueran jornaleros que estaban sin trabajo. Yasua había observado sin mayor atención los negocios de su compañero, absorto completamente en el triste espectáculo de los egoísmos y ambiciones humanas, en la pugna feroz entre vendedores y compradores, buscando sacar las mayores ventajas unos sobre otros. El latrocinio, el engaño, el embuste malicioso, buscando dar a los objetos un valor que no tenían, el impudor en la mayoría de las muchachas, aún casi niñas, para atraer clientes a sus negocios, en fin, toda una enredada y negra maraña de miserias que apenaba el alma al contemplar. Humanidad, humanidad, exclamaba el joven apóstol a media voz. Infeliz leprosa y ciega que no conoces tu mal, ni aciertas con tu camino, porque persigues y matas a los que te son enviados, para conducirte a la verdad y a la luz. Por fin llegaron al gran bodegón de Simónides, completamente relleno de fardos grandes y chicos, tal como podemos figurarnos un inmenso depósito de mercancías de las más variadas especies y venidas de innumerables ciudades y pueblos. 3 grandes vías de caravana se vaciaban allí, por entero, la de Damasco, que tocaba en todas las ciudades y pueblos del Jordán, la de Filadelfia, que arrastraba con los productos de la vecina Arabia del Este, y la del Mar Rojo, que abarcaba Madián, Edom e Idumea. ¿Quién podía extrañarse de que Simónides, comerciante de Antioquía, tuviera en Jerusalén un almacén depósito de grandes proporciones? Después de cruzar salas y corredores abarrotados de fardos, de bolsas, de cofres, de cántaros de barro cocido, etcétera, etcétera, abrió Simónides un guardarropa lleno de mantas y cobertores, y detrás de ellos vieron todos una pequeña puerta que daba a la escalerilla del subsuelo. Allí comenzaba lo sorprendente y casi maravilloso. Diríase que aquello era obra de magos y de encantamiento. Pasada la escalerilla, se abría una gran puerta que daba paso a un pórtico severo y sencillo, donde una veintena de guardias vestidos a la usanza persa, con larga túnica bordada en colores y gracioso gorro de cintas y plumas, con el alfanje al hombro, se paseaban solemnemente. Formaron fila y por entre ellos apareció Judá, seguido de Faki, que recibieron a Yasua con aire triunfante y feliz. ¿Qué significa todo esto?, preguntó de inmediato el maestro. Nuestra Santa Alianza tiene su sede propia en la ciudad de David y necesita su defensa. Estos guardias son parte de nuestro ejército que en vez de llamarse legión, se llama defensa. Son pues los defensores de la Santa Alianza. ¿Te parece mal? Todo esto lo decía Judá como una explicación a Yasua. Donde se buscan defensores, cabe suponer a los agresores. ¿Verdad, mi señor, que en eso estás pensando?, interrumpió Simónides para suavizar en Yasua la impresión que el anciano creyó adivinar. Justamente,
No censuro lo que hacéis, pero sí lamento que os veáis obligados por las circunstancias a tomar tan extremas medidas. Debes pensar, querido mío, dijo Faki, que aquí se guarda el cuantioso tesoro con que la Santa Alianza afronta los gastos de la propaganda y educación de nuestros adherentes, que por lo mismo que todo se hace en el mayor secreto, resulta doblemente costoso. En cuanto a eso os doy la razón, contestó Yasua, avanzando hacia la puerta de otro recinto que solo estaba cerrada con pesadas cortinas color púrpura. 2 pajes la levantaron, y Yasua reconoció de inmediato en uno de ellos al bello adolescente del arrabal de Gisibe en Antioquía, que era llamado el Giboso, antes de que el joven maestro le curase. El otro era aquel santiaguito goloso del arrabal de Nazaret, que solía esperar a Yasua en el camino con el fin de conseguir mayor ración de las golosinas que él llevaba para los niños menesterosos. Reconocerlos de inmediato y abrazarlos tiernamente fue toda cosa de un momento. «¿Cómo estás aquí, Nelio? ¿Y tú, Santiaguillo? Hecho un jovenzuelo y casi tan alto como yo». «Yo llegué hace 3 días, y en el último barco del amo que vino de Antioquía a Gaza, y hoy me trajo el agente Marcos por orden del amo», dijo el esgiboso con grande satisfacción. «Y yo», dijo Santiaguillo, «vine hoy de mañana con el tío Jaime, que me trajo por mandato de tu madre, que me quiso siempre mucho a causa de quererte yo tanto a ti». Esto significa un formidable complot para sorprenderme a mí, que estaba ignorante de todo, decía Yasua, sintiéndose como arrullado por todas aquellas sinceras manifestaciones de amor y solicitud. El recinto al cual penetraba Yasua era un vasto salón excavado en la roca de los cerros, sobre los cuales edificó el rey David la ciudad milenaria, según Simónides, que era como un libro vivo de las más antiguas tradiciones hierosolimitanas. Aquel subsuelo, inmenso tan hábilmente utilizado por él, había sido en época muy remota cueva de refugio para el caudillo rey de los jebusitas, que fueron los fundadores de la antigua Gerar, Jerusalén. El gran Jebús de la prehistoria, aliado de los coptas del Nilo y fundador de la dinastía y raza jebusita, debió ser un hombre de aquellos que no se dejan sorprender por traidoras agresiones inesperadas de los malos vecinos, los famosos filisteos, tan agresivos y guerreros siempre. Lo demostraba claramente así la ciclópea fortaleza de aquel recinto, socavado en las entrañas de la roca y con salida al valle Ginón, mediante un camino subterráneo excavado a tal profundidad que pasaba por debajo de los muros de la real ciudad. Faki, habituado a los palacios de rocas del Tinguer, en los peñascales impenetrables del Sahara, dio la orientación para la forma de embellecer y decorar aquella pavorosa cueva, cuyas dimensiones podían dar cabida a 3.000 personas más o menos. Artesanos de la madera y de la piedra, traídos 3 meses antes de la lejana Antioquía, habían transformado la sombría caverna del rey Jebús en un vasto salón que tenía a la vez aspecto de templo, pues que todas las irregularidades de aquellas excavaciones fueron utilizadas como cámaras laterales anexas al gran salón central. Aquí se puede soñar con la sala hipóstila de un templo de Egipto, decía Yasua, contemplando el extraño recinto decorado en muchas partes con tablones de cedro y lleno de inscripciones cuyo significado él comprendió de inmediato. Todos los grabados eran copia de aquellos versículos de los profetas en que se hacía alusión al Salvador que el pueblo esperaba tan ansiosamente. A ambos lados del estrado de honor se veían 2 ángeles de piedra blanca que sostenían candelabros de 7 brazos, los cuales iluminaban las tablas de la ley que, abiertas como un inmenso libro de piedra, formaban el respaldo del gran estrado principal, encima del cual se veía honor y gloria a Moisés, elegido de Jehová.
Las 4 primeras cámaras laterales ostentaban en grandes caracteres los nombres de los 4 grandes profetas de Israel: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Elías, y sobre pequeños catafalcos de piedra estaban sus libros, su vida, sus hechos escritos por sus discípulos contemporáneos. En las cámaras más reducidas se veían los nombres y los libros de los profetas llamados menores y de los reyes de Judá, que se habían distinguido por su amor y sus beneficios para el pueblo, por su fidelidad a la ley de Moisés. Mientras duró la observación de Yahshua por todo el vasto recinto, Simónides le seguía de cerca y no separaba sus ojos del rostro del joven maestro, en el cual deseaba sorprender sus impresiones de agrado o de disgusto. Mas la fisonomía dulcísima de Yahshua se mantuvo en la más perfecta serenidad. Viendo que nada decía, el buen anciano se le acercó afectuosamente. ¿Estás contento, mi señor, de tus servidores?, le preguntó sin poder esperar más tiempo para conocer el veredicto de aquel por quien tanto se había esforzado. Simónides, le dijo el maestro con inmensa ternura, estoy contento de ti y de los que te han secundado en esta obra, de la cual recojo una sola flor, la rosa bermeja de vuestro amor hacia mí, que todos habéis puesto en ella. ¿Y no encuentras, mi señor, que esta obra era necesaria para la cruzada libertadora que realizas? Volvió a preguntar el anciano. ¿Dónde podíamos reunir a la santa alianza que hemos formado y que aumenta más cada día? El templo está invadido por la ponzoña interesada y vil del sacerdocio actual, corrompido y vendido al invasor con un servilismo que repugna. Los atrios de Salomón son un mercado de compraventa de bestias para el sacrificio, donde los sacerdotes y sus familiares recogen pingües ganancias. Los santuarios esenios y las sinagogas particulares temen verse comprometidos y solo abren a medias sus puertas para cantar los salmos y explicar la escritura sagrada a escaso número de devotos del barrio. Habla, mi Señor, que mi alma padece angustia hasta que te haya oído darme una respuesta decisiva. Tú me amas exageradamente, mi buen Simónides, y yo tengo pena por ti, le contestó el maestro, deteniéndose ante el anciano, sobre cuyos hombros puso sus manos delicadas como los nardos de Jericó. ¿Y por qué, mi señor, tienes pena por mí?, le preguntó el anciano, con los ojos húmedos ante aquellos ojos garzos de incomparable dulzura, que parecían penetrarle hasta el fondo de su corazón. ¿No ves cuán feliz soy sirviéndote, mi señor? Y si tú vieras a este que llamas tu señor, tratado como un vil esclavo y ajusticiado como un impostor, ¿qué harías entonces? Callen tus labios, Señor, callen tus labios que haces agravio a Jehová, a los profetas, a todo Israel que espera y confía en ti. No mates de un solo golpe a tu siervo, mi Señor, que no es para esto que el Altísimo ha curado mi cuerpo deshecho por los tiranos. No, mi Señor, no. Jamás sucederá desgracia semejante sin que antes hayamos sido despedazados todos los que te amamos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa?, decía Judá acercándose con Faki, Marcos y el tío Jaime, que estaban todos como un brazo de mar, viendo ya a la Santa Alianza que tomaba formas definitivas y bien manifiestas. Nada, contestó Yahshua, sino que trato de calmar las fiebres delirantes de mi buen Simónides, que a veces sospecho se sale de sus casillas y se va por países de encanto y de ilusión. ¿No es esta una obra casi de magia? Valiente magia, mi señor. 3 meses de trabajar
noche y día, 80 artesanos de la madera y de la piedra, pagados a doble jornal. No es ninguna cosa del otro mundo, contestó el anciano, en cuya noble corazón ya se había evaporado el sobresalto que recibió con las palabras de Yashua. Está muy bien, Simónides. Has alimentado a 80 familias en esos 3 meses, que a no ser por este trabajo, habría escaseado el pan y el vino en su mesa, y a la vez tenemos un seguro alojamiento para la Santa Alianza, de la cual tanto esperamos para el futuro. ¿He hablado bien ahora, Simónides? Ahora sí, mi señor, ahora sí. Aquí entran ya con sus vestiduras propias los que vinieron medio disfrazados de la plaza del mercado, dijo Marcos, haciendo entrar unos 50 hombres, casi todos jóvenes, que rebosaban entusiasmo y alegría. Una hora después, la pavorosa cueva del rey Jebús de la prehistoria, con todos sus candelabros encendidos, era como una llama de oro que resplandecía sobre todas las cosas, sobre las tablas de la ley de Moisés, sobre los ángeles de piedra blanca que la sostenían, sobre versículos de los profetas anunciando al Salvador del mundo, sobre los nombres de los reyes de Judea que se habían mantenido en la adoración del Dios único y obedecido su ley. José de Arimatea, Nicodemos, Nicolás y Gamaliel llegaron también, seguidos de una docena de aquellos alumnos del gran colegio que habían recibido las copias de los escritos de Moisés y Salomón que ya conoce el lector. Marcos recibía amigos suyos, escribas y celadores del mismo establecimiento docente, entre ellos un sobrino del viejo Gilel, el anterior rector ya fallecido, lo cual significaba una magnífica conquista. Todos cuantos llegaban traían pintada en el semblante la ansiedad por tener noticias exactas del gran rey, vislumbrado por los profetas desde 6 siglos antes. Yashua, sentado en el extremo de un estrado que comenzaba en la cámara del profeta Isaías, observaba en silencio todo aquel movimiento de seres ansiosos de justicia, de liberación, de paz. El optimismo, el ensueño, la ilusión florecían en todos los rostros y sonreían en todos los labios. Otoniel e Isaías, los 2 flamantes mayordomos de Judá y Faki, aparecieron guiando, el uno al príncipe Salum de Lojes y el otro al príncipe Jesúa, ambos amigos de Melchor de Heliópolis, que ya son conocidos del lector. De pronto se sintió un murmullo de voces extranjeras en dirección al pórtico de entrada, y a poco apareció la figura inconfundible del Sifilderín, el caudillo árabe que había llegado esa tarde con 20 de sus hombres de armas, desde sus tiendas en el desierto del monte Jebel. Le hemos conocido, lector amigo, en Antioquía, en la posada Buena Esperanza, y luego en el huerto de las Palmas, junto al lago aquel sobre cuyas aguas se deslizó Yashua con la velocidad de un rayo para salvar a los náufragos de la carrera de lanchas. Sus brillantes ojos negros buscaron entre la multitud, de la cual salió Judá a recibirle. Le habló breves palabras al oído para indicarle que la mayoría de aquellas gentes ignoraban que Yashua era el Mesías Rey que esperaban y que por lo tanto eran necesarias ciertas reservas. Yashua, absorto completamente en sus observaciones sobre la multitud ilusionada y soñadora, no advirtió la llegada del Sifilderín hasta que le tuvo ante sí. «Príncipe de David», le dijo inclinándose profundamente, «por fin te veo en la ciudad de tu gloria y triunfo ya cercana, y que será comienzo de una nueva era de paz y de libertad para nuestros desventurados países». «Decís verdad, Shif», le contestó Yashua, emocionado por las palabras que acababa de escuchar de aquel caudillo árabe que tan de acuerdo estaban con lo que su interna visión le decía sobre los acontecimientos que pocos años más tarde harían tristemente célebre a Jerusalén. Mas no parece entusiasmarte mucho este lúcido prólogo de tu gran obra futura, continuó el Shif. Casi diría que hay melancolía en tus ojos.
doncel de los cabellos de oro. No me hacen feliz las muchedumbres ilusionadas, Shiv, le contestó Yashua, haciéndole lugar junto a sí en el estrado. Y sin embargo, la ilusión es necesaria en las masas para moverlas en el sentido que es conveniente. ¿No lo crees tú, así, ungido del Señor? No hay más que recordar las epopeyas gloriosas de todos los hombres que han hecho algo en el pasado. Ni Aníbal, ni Alejandro, ni Darío, ni vuestro mismo rey David hubieran llegado a la cumbre si no hubiera sido por la ilusión de las multitudes que se lanzaban en pos de ellos, como detrás de una visión del paraíso, promesa de la paz y la dicha soñada. Decía el Shiv con una vehemente elocuencia capaz de convencer a cualquiera. Mas eso no nos hace olvidar, Shiv, el triste epílogo de esas que llamas gloriosas carreras. Detrás de Aníbal, conquistador, está Cartago, arrasada hasta los cimientos y sus habitantes pasados a cuchillo como reses en el matadero. Darío, el gran rey, a quien las masas ilusionadas llegaron a adorar como un dios, se presentaba ante los pueblos empobrecidos por sus orgías en trono de oro y marfil. Cuando sonó la hora de la justicia divina, personificada en Alejandro, el gran rey fue acuchillado en su huida, como un lebrel acosado por los jabalíes. Y toda su obra se reduce a millones de víctimas sacrificadas a su ambición y a una tumba excavada en una roca en Nachi-Rustén, en las afueras de Persépolis. Los pueblos ilusionados, dominados por otro, ambicioso más fuerte que él, Alejandro, olvidaron pronto a su gran rey para aceptar sumisamente los mendrugos que les arrojaba el vencedor. Y si el macedonio unificó por breve tiempo al mundo, soñando con ser el único soberano sobre la faz de la tierra, sin más ideal que su imperio, hoy lo tenemos dividido en 3 jirones, y su momia silenciosa que duerme el eterno sueño en el Museo de Alejandría. Y los pueblos ilusionados de Aníbal, Darío, Alejandro y David, hoy somos como los hilotas de la guerrera Esparta, sin más derechos que los de recibir lo que sobra a los nuevos amos, los invasores que se adueñan del aire que respiramos y el agua que bebemos. Y en cuanto a nuestro gran rey David, tú ya lo ves, Shiv, no resta de él, para el pueblo que lo aclamó, más que su tumba, donde anidan los búhos y los reptiles y las arañas tejen sus telas. Quedan también los salmos, donde pide misericordia al Señor, porque ha reconocido en la vejez sus extraviados caminos. Sus manos destilan sangre y no se atreve ni aún a tocar las piedras que formarán el templo de Jehová. Yo te digo, Shiv, que lo único que vale de David es su arrepentimiento de los males causados en sus años de guerrero conquistador. Así, despedazan los poderosos las ilusiones y los sueños de los pueblos, que inconscientes le siguen hasta que la evidencia abre sus ojos a la verdad y a la luz. Doncel de los cabellos de oro, ¿quién te ha vestido esta túnica de decepción, de desengaño y de muerte en que te veo envuelto? Preguntó alarmado el noble caudillo árabe que en verdad amaba a Yashua y esperaba grandes cosas de él. Experiencia de la vida de los hombres, le contestó Yashua, mas no creas, Shiv, que quiera cruzarme de brazos y dejar que todo lo arrastre el viento, como a las hojas de otoño. No, eso no. Pero créeme, que me hace daño esta loca ilusión de los pueblos, sin otro punto de mira que el material, que creen al alcance de sus manos. También yo ansío y sueño con una vida mejor para todos los pueblos de la tierra, pero no como la que soñaron Aníbal, ni Darío, ni Alejandro, ni David, pues
que veis toda esa belleza convertida en guijarros que ruedan por la cantera y van a formar cuevas de lagarto en lo profundo de los barrancos. Y dime, ¿cómo es tu pensar, príncipe de David? ¿Y de qué oro está tejida tu ilusión? ¿De qué alas de ángeles prendiste la aureola de tu sueño? Dímelo, y acaso yo pueda comprenderte y acercarme a ti. Educar a los pueblos, enseñar a las masas con la antorcha de la verdad eterna en la mano, para que sepan el origen y destino de la vida, su verdadero objeto y su glorioso fin. Que sepan todos los pueblos de Dios, que Dios, inteligencia suprema, alma de todas las cosas, es amor, luz, energía eternas, y que es el Padre universal de todos los seres, de todas las razas, de todos los pueblos y aún de todos los mundos, que al igual que nuestra tierra ruedan por la infinita inmensidad, sostenidos por la omnímoda voluntad del eterno Creador. Enseñar a las multitudes que tan hijos de Dios y hermanos nuestros son los negros del África Sur, todos los blancos de Europa del Norte, los soñolientos hindúes, los pacíficos persas, los orgullosos romanos, los griegos artistas, los egipcios laboriosos y sumisos, todos somos hijos de una madre, la tierra. Y nuestro Padre, uno solo, el eterno hacedor de todo cuanto alienta. Enseñarles que la tierra es para sustentar a todos, como el aire, el agua y la luz, y que nadie tiene derecho a privar a su hermano de un jirón de tierra donde plantar su cabaña y donde abrir después su sepulcro. Enseñarles que los caudillos, por grandes y poderosos que ellos se crean, son de la misma carne y sangre que el último de sus esclavos, y que la eterna ley no les adjudica otros derechos que los de servir de guías, de conductores, de padres solícitos y amantes de los pueblos que gobiernan. Enseñarles la sabia ley de la justicia divina que las escuelas de sabiduría llaman preexistencia, o sea, las existencias físicas repetidas continuamente en el correr de los siglos y de las edades, tan admirablemente ordenadas y dispuestas en el que hoy es un soberano déspota y cruel y que se pasea sobre las cervices inclinadas de sus súbditos. En otra encarnación futura vendrá a vivir la vida del esclavo para que otro déspota lo pisotee como un gusano, tal como lo hizo él en su existencia anterior. ¿No sería esto la terminación de todas las guerras, de todas las invasiones, latrocinios, asesinatos en masa, incendios y devastaciones? ¿No sería esto acabar con el hambre y la miseria de las muchedumbres para mantener hartos de placer y de orgía a unos pocos aventureros audaces que medran a la sombra de la ignorancia de los pueblos? ¿No sería esto dar un corte decisivo y mortal en el árbol milenario de las castas, dinastías y familias privilegiadas con todas las riquezas de la madre tierra, que lo es de todos los seres vivientes? Este es mi sueño, Shifilderín, y mientras no lo vea realizado, mi alma gemirá como una plañidera en torno a un amado cadáver, porque muerta está la humanidad que tanto amo hasta que haya visto la luz de la verdad eterna. Los ojos de Yashua resplandecían como dos llamas doradas, y su semblante se había coloreado del suave tinte rosado de un crepúsculo primaveral. El caudillo árabe le tomó la mano y le dijo: Tu sueño, doncel nazareno, no es el sueño de un hombre, es el sueño de un Dios. El Altísimo habla por tu boca, y yo no dudo que todo cuanto has hablado se realizará un día en esta tierra. Muchos pasos debe andar la caravana para atravesar el desierto de arenas caldeadas y resecas. ¿Comprendes, niño filósofo?
niño desposado con la sabiduría eterna. No de un salto se sube a la cumbre de los montes. No de un solo golpe de hacha derribe el leñador todos los cedros del Líbano. No de un golpe de martillo ni de dos convierte el escultor en estatua el bloque de piedra que arrancó de la cantera. Me habéis comprendido, Shifilderín, me habéis comprendido, y esto solo abate mi pesimismo y hace en mí florecer de nuevo la ilusión. Yasua estrechó al árabe entre sus brazos y se confundieron en una sola madeja. Los negros cabellos del hijo de Arabia y los rizos bronceados del joven nazareno. La concurrencia los había dejado como una parte en la cámara de Isaías y diseminada en los distintos compartimentos del inmenso local, esbozaban en grupos sus programas respectivos y la forma en que los harían practicables. La llegada de los compañeros betlemitas fue la señal de que la gran asamblea iba a comenzar. Elcana, Josías, Alfeo y Eleazar, seguidos de unos 30 betlemitas, entraron por el corredor subterráneo que tenía salida al valle de Ginón. Sus ojos buscaron entre la multitud a Yasua, sobre el cual creían ellos tener más derechos que nadie, puesto que le habían reconocido al nacer 23 años hacía. Yasua los vio venir y fue hacia ellos para evitar que la explosión de afecto pusiera en descubierto el secreto de su personalidad. Lo que vosotros sabéis, muy pocos lo saben aquí, les dijo a media voz al abrazarlos. Sed pues discretos hasta que llegue la hora de hablar. En la puerta que da a la calle de Jope, dijo Elcana, deben estar ya los de Engedi, con su tropilla de asnos cargados. Los encontramos entrando en la ciudad por la puerta del sur. Yasua pasó el aviso a Judá, que avisó a Otoniel para darles entrada. Eran Jacobo y Bartolomé, los porteros del santuario del Cuarantana, que venían acompañados de los penitentes de aquellos fragorosos montes. Eran los redimidos de los esenios, que les habían conseguido indulto después de una larga prueba de su verdadera regeneración. Ellos sabían que la sociedad no perdona ni olvida las faltas públicas de sus semejantes, aunque ella misma tenga en la intimidad mayores delitos que aquellos de los cuales acusa. Pero en la Santa Alianza nacida en el corazón del Cristo, cabían todos, justos y pecadores, porque el ideal sublime de liberación humana los conducía a todos por el mismo camino, la fraternidad universal. Los dirigentes de las distintas regiones que estaban allí representadas dejaron sobre la mesa central la nómina de sus adherentes. El gran estrado principal fue ocupado por los dirigentes que harían uso de la palabra esa noche y por los más ancianos de aquella numerosa asamblea. Correspondía el turno de abrir la reunión a Nicodemus, por lo cual se le hizo ocupar el centro del estrado. A su derecha fue colocado Yasua como creador de la Santa Alianza, y a su izquierda el príncipe Salún de Lojes, el más anciano de toda la concurrencia. Judá, Faki y Marcos desempeñarían el papel de notarios para escribir en 3 lenguas de las más usuales entonces todas las disposiciones que se tomaron. Un silencio solemne y profundo acalló todos los rumores. Y Nicodemus comenzó con una invocación al Dios único, invisible y eterno, poder supremo, energía inagotable, fuente de luz permanente, hálito solemne de amor sobre todos los seres vivientes en la tierra. Todas las frentes se inclinaron en ferviente adoración silenciosa, porque eran las almas que se expandían en desbordamientos de anhelos comunes, de esperanzas que florecían en todos los corazones de ensueños, de dichas futuras que tejían sus redes sutiles alrededor de cada cabeza juvenil, para coronarlas de jazmines y de rosas, como a los héroes triunfantes de otras edades. ¿No enseñaba la Santa Alianza que Dios es el amoroso Padre de todos los seres?
y no habían de esperar de un tal Padre, dueño y Señor de todos los tesoros de la tierra, un vaso de felicidad para sus labios sedientos, un rayo de luz para sus pasos desorientados en el camino de la vida, un retazo de tierra libre donde sembrar trigales dorados para convertirlos mañana en el pan blanco de la humilde mesa. Oh sí, todo eso esperaba aquella multitud ansiosa al inclinar la frente a la adoración del Dios Padre Universal, invitados por las palabras austera y persuasiva de Nicodemos de Nicópolis, doctor de Israel y descendiente de antigua familia levítica y sacerdotal. Y Yahshua recibió en su psiquis de asombrosa sensibilidad todos aquellos pensamientos, anhelos y esperanzas, y pensaba en lo más profundo de sí mismo. Todos extienden la mano ante el Padre Universal para pedirle bienestar material, goces familiares, éxito en sus empresas. ¿Dónde están los que aman a Dios por Él mismo, que es el bien supremo? ¿Dónde está uno que diga: Señor, te amo por encima de todas las cosas, y no te pido otra dicha que la de amarte guardando tu ley hasta el último aliento de mi vida? Aquel momento solemne pasó, y Nicodemos explayó sus ideas en un elocuente discurso sobre la justicia y equidad que debe regir todos los actos de la vida de un ser que se llama adorador del Dios único, fuente de todo bien. Era aquella la 10ª asamblea celebrada por la Santa Alianza y correspondía tratar de un modo especial el 10º artículo de la ley de Moisés: no codiciarás los bienes ajenos. Nicodemos desenvolvió este tema de actualidad en todos los tiempos y entre todas las razas y pueblos de la tierra, llegando a la conclusión de que en la severa observancia de este mandato estaba encerrada la paz para los hombres de buena voluntad que habían cantado los ángeles del Señor 23 años hacía, la noche del nacimiento de su Verbo en la ciudad de Betlem. El capítulo 11 de Isaías fue comentado elocuentemente por Nicolás de Damasco en sus primeros 5 versículos, que según los grandes maestros de divina sabiduría, eran la viva imagen del ungido del Señor, que estaba ya en medio de su pueblo, esperando que se pusiera en condiciones de reconocerlo y de seguirle. El rabí de la sinagoga de Zorobabel, ya conocido del lector y que era dirigente de los adherentes de Anatot, hizo el comentario del capítulo 3 del profeta Malaquías, cuyos 3 primeros versículos se refieren a la pureza de la vida que era necesaria para ser dignos de acercarse al Mesías, Salvador de Israel, que todos esperaban. Cuyos 3 primeros versículos se refieren a la pureza de la vida que era necesaria para ser dignos de acercarse al Mesías Salvador de Israel, que todos esperaban. El capítulo 23 de Jeremías, en sus 6 primeros versículos, fue interpretado de bellísima manera por José de Arimatea, que hizo responsables a los dirigentes de multitudes de los desaciertos de los pueblos y de los grandes dolores sufridos por ellos. Los dirigentes de Sebasté y Septópolis, de la región de Samaria, elogiaron con vehemencia la obra unificadora de la Santa Alianza, que tendía a destruir los viejos odios y antagonismos entre ambas regiones, Samaria y Judea. ¿Qué culpa tenemos los samaritanos de la hora presente?, decía uno de los oradores, de que nuestros antepasados se rebelasen contra el heredero del rey Salomón para elegirse otro rey que respondiese a sus anhelos.
Queremos acercarnos al que viene a obrar la justicia, como acaba de comentarse en Jeremías, y justicia es que no se cargue sobre los inocentes de hoy el pecado de los culpables de ayer. Por fin, del grupo de los betlemitas partió este significativo clamor: que nos hable el Maestro Nazareno, creador de la Santa Alianza, que nos hable Yahshua, hijo de Joseph, que sabe mucho del dolor y de los humildes y de los oprimidos. El mismo clamor se dejó oír de distintos sitios dentro del gran recinto, donde se encontraban diseminados entre la multitud los que conocían el secreto de la personalidad de Yahshua. Ya era hora, decía a media voz Simónides, de que rebosase el grande anhelo contenido, que en cuanto a mí ya estaba quemándome las entrañas. El joven maestro se puso de pie en la grada primera del estrado para dirigir la palabra a la muchedumbre, y en ese momento se le acercó el Shifilderín y le dijo al oído: «Por favor, príncipe de David, no les hables como me hablaste a mí, que matarás de un golpe todas sus ilusiones». «Descuida, Shif, seré discreto». Y Yahshua les habló de este modo: dice el rey sabio en el versículo 1 del capítulo 4 de Eclesiastés: «Y tornéme yo, y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y vi las lágrimas de los oprimidos, y sin tener quien los consuele, y vi la fuerza en la mano de sus opresores, y que para ellos no había consolador». Por esto, amigos míos, ha nacido la Santa Alianza en la tierra que vieron nuestros padres y donde están sus sepulturas. Por eso, ha florecido en el jardín de Jehová el blanco rosal de la Santa Alianza, beso de amor para todos los que padecen angustias de muerte en sus hogares, sin lumbre y sin pan. Abrazo de fraternidad y compañerismo para los que sienten el azote feroz de la humillación y del oprobio en la amada tierra que los vio nacer. Encuentro de almas en la misma senda que todos vamos recorriendo en cumplimiento de la gran ley de la vida. Lámpara encendida en las tinieblas de los que buscan a tientas una mano en que apoyarse y un pecho amigo en que descansar la frente fatigada. El rey sabio vio todo el dolor de los humildes oprimidos y desahogó su alma en amargas quejas diciendo que todo es vanidad y aflicción de espíritu debajo del sol. La Santa Alianza ha dado un paso más y busca la unificación, que es fuerza defensiva para todos los que sufren la opresión y la injusticia. Busca el acercamiento de todos los corazones animados de un mismo sentir, de una misma fe, de un mismo ideal, la santa libertad de los hijos de Dios bajo la suave tutela de su ley soberana, la única ley que iguala a todos los hombres, al grande como al pequeño, al fuerte como al débil, al rico como al desposeído, puesto que a todos les dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, no hagas a otro lo que no quieras para ti, honra a tu padre y a tu madre, y no quites la vida, ni la honra, ni los bienes a tus semejantes. No manches tus labios con juramentos falsos, ni tu corazón con impúdica lascivia. Esa es, amigos míos, la Santa Alianza de que todos formamos parte, en la cual ensayaremos nuestra capacidad de amarnos los unos a los otros en tal forma y de tan perfecta manera que el dolor de uno sea el dolor de todos y la alegría del más pequeño sea compartida, vivida y sentida por todos sus hermanos. No es un levantamiento armado para tirar por tierra poderes constituidos por la fuerza bruta y levantar otros constituidos en igual forma. Es un levantamiento espiritual
para engrandecernos hasta hacernos dignos del nombre que nos hemos dado de pueblo elegido, pueblo de Dios, pueblo de justos, de profetas de la verdad y de la justicia. Hasta hoy no hemos merecido esos nombres, porque toda nuestra historia desde la muerte de Moisés hasta hoy es una historia de ignorancia, de ignominia y crimen, de engaños y de falsedades, de odiosa profanación contra sagradas instituciones con fines de lucro y de dominio. Hombres justos y austeros hubo, que levantaron su voz inspirados por Dios para encaminar los pueblos a sus sagrados deberes. Pero esos hombres llamados profetas fueron perseguidos y muertos para que desde el fondo de sus sepulturas no se escucharan sus voces que gritaban más alto que las conciencias dormidas de los hombres. Pecáis contra Dios, pecáis contra vuestros semejantes, pecáis contra la verdad, contra la justicia, contra el amor, y sobre vosotros mismos caerán las consecuencias de tan desastrosos desmanes en contra de la eterna ley. Cuando nuestros caminos se hayan enderezado en la eterna marcha de la vida, cuando nuestros labios se hayan purificado como los del profeta Isaías, al contacto de un fuego divino y no destilen el engaño y la mentira, cuando nuestras manos estén limpias como el pan de flor de harina que adorna nuestra mesa, cuando nuestros ojos no se deleiten en los placeres lúbricos y solo busquen gozarse en las obras de Dios para alabarle eternamente, entonces, amigos míos, caerán sin esfuerzo los tiranos, los déspotas se romperán las cadenas de todas las esclavitudes, se abrirán las puertas de todos los calabozos, las armas se oxidarán en las cuevas de las fortalezas, los gritos de guerra se transformarán en canciones de cuna, en barcarolas de pescadores, en cadencias de doncellas sentadas al telar, en cantares de labriegos sacando sus trigales dorados y en dechas de pastores abrevando sus ganados. Tal es el sueño que agitó sus alas en mi mente al forjar en ella el ideal de la Santa Alianza que os congrega en torno mío como una inmensa cosecha de flores y de frutos en torno al labrador que las cultivó. Y si cada uno de vosotros realiza en sí mismo mi sueño creador de la Santa Alianza, no seréis vosotros deudores míos por la iniciativa de esta obra de bien y de dicha para todos, sino que seré yo vuestro deudor, pues que habré recogido de vosotros la más pura e inmensa felicidad que puede gozar un alma humana encarnada en esta tierra. Una inmensa onda de amor divino se extendió por el vasto recinto, con tal fuerza y potencialidad que todos vieron a través de ella cómo transfigurado al joven maestro, que decía para terminar: pido al Señor de los cielos y de la tierra ser para todos vosotros el ángel que purificó al profeta Isaías, para que no seáis más los hombres de ayer, sino los hombres del mañana, glorioso de mi sueño convertido en realidad. Los amigos íntimos, los ancianos después de todos, como impulsados por una extraña fuerza, se precipitaron sobre Yashua y lo levantaron en alto cantando: Hosana al profeta de Jehová, al que viene en nombre del Señor, al Salvador del oprimido pueblo de Israel. El hombre de bien se salva a sí mismo, contestó Yashua, tendiendo sus manos hacia todas las manos que buscaban estrecharlas. Una hora después, la mayor parte de aquella concurrencia se retiraba, haciéndose unos a otros esta sugestiva pregunta: ¿no será este joven profeta nazareno el Mesías que Israel espera? Habla con autoridad de maestro, añadían otros, y cuando él habla todos callan, hasta los más ancianos. Si él fuera el Mesías, ya lo habrían dicho, sugerían otros. ¿Por qué ha de ocultarse un personaje al cual está vinculada la libertad y la dicha de toda la nación? Disputamos como necios, observaban algunos.
¿Creéis vosotros que los poderes actuales verán con buenos ojos que se levante un libertador para arrojarles del país como a un ladrón del redil ajeno? Y corre aquí el oro, que es una maravilla, decía otro. ¿Cómo lo sabes? A cada dirigente de región le han dado un bolsillo repleto de monedas para socorrer a los inválidos, ancianos y huérfanos de su pueblo, y uno de los notarios dijo que esperasen a dar nómina de los necesitados de su región, los que no habían recibido los socorros destinados a ellos. Por fin hay quien se interesa por el dolor del pueblo sin pan, exclamaron varias a la vez. Esta Jerusalén, tan rica en palacios de mármol, con ese templo que resplandece de oro, y no hay callejuela oscura donde no veamos 6 o 7 fantasmas acurrucados en los portales a falta de techo donde pasar la noche. Todo eso va a terminar pronto, hermano, yo te lo aseguro. Para mí, que el joven profeta que parece la voz de Jehová cuando habla, debe ser el mismísimo Salvador de Israel, que se oculta hasta el momento oportuno de echar fuera a todos los usurpadores de los derechos del pueblo. Mas, cuando todos lo callan, callémoslo también nosotros. No sea que el entusiasmo exagerado nos haga tirar por tierra las combinaciones secretas que tendrá el Mesías con los que lo ayuden en su misión. Que la Santa Alianza es de verdad santa no nos cabe duda, pues que los hechos lo pregonan bien alto. ¿Sabes que la mayor parte de esos fardos rotulados como mercancías destinadas a comerciantes son donativos de la Santa Alianza para los pueblos que están representados en ella? ¡Hombre! ¿Cuántas noticias tienes esta noche? Tú lo sabes todo. Es que he venido en reemplazo del dirigente de nuestra agrupación de Arquelais y me entregaron 6 fardos de ropas y 12 sacos de legumbres y cereales para los necesitados de nuestro pueblo. ¿Y cómo te arreglas con todo eso? ¿Cómo me arreglo? Ya verás. Me han dicho que mañana a primera hora esté en el Can de Betania, con un billete firmado por uno de los notarios, y me entregarán 4 asnos con los cuales vendré al bodegón a cargar los donativos. ¿Qué me dices a esto? Pues hombre, te digo que nunca se vio cosa semejante en nuestra tierra y que ni el rey Salomón con todas sus riquezas se ocupó de aliviar así la miseria de su pueblo. Oh, no hay duda, amigo mío, el Salvador de Israel está entre nosotros y tendrá el poder de convertir en oro los guijarros de las canteras para socorrer a los desvalidos. Diálogos al tenor de este que hemos hecho oír al lector se iban haciendo a lo largo de las tortuosas y oscuras calles de la ciudad de los profetas. Aquella noche memorable, cuando la concurrencia se dispersaba en pequeños grupos desde el bodegón de Simónides hasta sus respectivas moradas. Por fin quedaron solos en el inmenso recinto aquellos que conocían el secreto de la personalidad de Yahshua, o sea, Simónides, los 4 doctores de Israel, el Shif Hilderín, los príncipes Jesúa y Salún de Lojes, Judá, Faki, Marcos, Otoniel e Isaías, más los 4 antiguos amigos betlemitas, Elcana, Alfeo, Josías y Eleazar. Total, unas 18 personas con el joven maestro. El Shif Hilderín asistía por primera vez a una asamblea de dirigentes de la Santa Alianza y estaba con un entusiasmo que no le cabía dentro del pecho. «Esto es magnífico», decía. «Está representado todo nuestro cercano oriente». «Y aún no lo sabes todo, Shif», contestaba Simónides, ebrio de felicidad. Y todos juntos fueron inspeccionando los almacenes abarrotados de mercancías, dispuestas en grandes fardos rotulados para los pueblos en que debían ser repartidos entre los necesitados. «Marcos, hijo mío, Judá, Faki, Otoniel, Isaías, traed las listas que habéis preparado para entregar en orden todo este cargamento».
y comenzaron a leer el número de los adherentes y de los socorridos de cada pueblo. «Pero esto es un espanto», exclamaba. «Echáis una fortuna como una lluvia sobre los pueblos». «El otoño está terminando y el invierno llega», decía Simónides. «En esto conocerán los pueblos que el soberano rey de Israel no construye su trono de oro y piedras preciosas, sino de corazones agradecidos que le bendigan todos los días de su vida». Todos hablaban comentando con grandes elogios el bien que se derramaba sobre los pueblos, recargados de tributos y onerosas contribuciones que les empobrecían hasta carecer de lo más necesario para la vida. El único que miraba en silencio era Yashua, cuyo aspecto no revelaba ni entusiasmo ni desaliento. Seguramente pensaba en que es cosa fácil hacer aceptar una teoría o doctrina a las masas colmadas de donativos de toda especie. La ilusión de un soberano, de un libertador cargado de riquezas y dispuesto a derramar a manos llenas sobre sus pueblos, conquista de inmediato millares de corazones. Mas, cuando la ilusión se desvanezca frente a un salvador de almas, que proclama el desapego de las riquezas y que su reino no esté en este mundo, ¿cuál será el pensar y sentir de esas muchedumbres desengañadas? Tal era el pensamiento que absorbía por completo al joven maestro ante la inmensa cantidad de donativos que la Santa Alianza derramaba sobre los pueblos diezmados en sus haberes. «Mi señor», le preguntó Simónides, «¿podemos decir que cumplimos con el mandato que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo?» «Puedes decirlo, Simónides, y dirás una gran verdad», le contestó Yashua. «Te falta averiguar si los favorecidos por tu generosidad serán capaces de amar a su bienhechor como se aman a sí mismo, cuando la dádiva haya sido consumida». «¿Con esto qué me quieres decir, mi señor? ¿Que me preparé para la ingratitud? ¿No es eso? Quiero decir que no debemos forjarnos muchas ilusiones por el entusiasmo de muchedumbres que aún no fueron cultivadas en los conocimientos superiores que hacen amar el bien por el bien mismo. Cuando el pueblo hebreo atravesaba el desierto, ¿no murmuró contra Moisés porque disminuyó la abundancia? ¿No clamaron por la esclavitud de Egipto, de que él los había sacado cuando los cargamentos de harina y legumbres se agotaron? «Es verdad, y tanta verdad», exclamaron varias voces a la vez. «En mi Arabia», dijo el Shifilderín, «hay un proverbio muy antiguo que dice, nadie recuerda el río que se ha secado. Y creo que en esto nuestro príncipe de David ha hilado muy fino el hilo de su telar». El anciano príncipe Salum de Lojes hizo mención de la ingratitud de su pueblo cuando le vieron perseguido por las autoridades romanas. «Árbol caído, poca sombra da», dijo el príncipe viejo, «y el amor de las muchedumbres, triste es reconocerlo, tiene siempre el 100 por 1 de interés». «Entonces, ¿hacemos mal en derramar tanta generosidad sobre el pueblo?», preguntó Judá con visibles muestras de desaliento. «No hacéis mal jamás en dar al que necesita», contestó Yashua. «Lo que estaría mal es que sembráramos el bien con la esperanza de una compensación de amor y de gratitud, porque solo son capaces de estos sublimes sentimientos los espíritus de una gran devolución. ¿Y qué piensa mi señor? ¿Qué sucede cuando todo este cargamento haya sido repartido entre los necesitados de nuestro pueblo?», preguntó una vez más Simónides a Yashua, mientras todos inspeccionaban los rótulos de los fardos. «Pensarán seguramente que la Santa Alianza es una sociedad de socorros y acudirán a ella como se acude por el agua a la fuente. Entonces será el momento propicio para decir a las muchedumbres, no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra de verdad que le enseña el conocimiento de Dios y las leyes que le unen a Él.
Los pocos que asimilen estas palabras serán los únicos con que podremos contar para el futuro. Tus donativos, Simónides, atraerán a nosotros grandes multitudes, porque tanta generosidad les hará suponer inmensas riquezas acumuladas en las arcas de un rey poderoso que llega a colmarlos de bienes. Acojamos esas multitudes con solicitud y cariño, pero no alimentemos la ilusión de que ellas serán firmes a nuestro lado en las pruebas que necesariamente llegarán. Esto solo es lo que me ha sugerido esta abundancia de donativos, que harán dichosos por unos días a los favorecidos con ellos. ¿Me has comprendido, amigo mío? Te comprendo, mi señor, pero me apena ver tu pesimismo con respecto a nuestro pueblo. Yo no lo creo tan desnudo de sentimientos nobles, y paréceme que le juzgas con excesiva severidad. ¿No es, señor, nuestro pueblo bastante mejor que los demás pueblos de la tierra? El joven maestro sonrió tristemente, recordando con la rapidez del relámpago la terrible visión que tuviera en el santuario de Moab la víspera de ser consagrado maestro de divina sabiduría. La severidad de mi juicio, Simónides, no es solo sobre Israel, al cual no creo peor que los demás pueblos. Mi juicio lo extiendo sobre toda la humanidad de la tierra, en medio de la cual hay diseminados algunos centenares de almas de evolución avanzada, como rosales en un campo de espinos. El egoísmo de lo tuyo y lo mío es aún muy potente en esta tierra. El aprecio por los bienes materiales es 1000 veces más fuerte y avasallador que el deseo de los tesoros inherentes al espíritu, como la sabiduría, el amor fraterno, la gratitud por los beneficios, la generosidad, en una palabra, el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, están aún ausentes de la humanidad terrestre en general. Las excepciones son demasiado escasas, y a eso viene la Santa Alianza, a educar a las masas, de modo que en ellas puede encontrarse siquiera una tercera parte de seres capaces de comprender los principios de la divina sabiduría, que enseña a conocer a Dios en sus obras y en sus leyes, y también a valorar al alma humana por su origen divino y por su destino inmortal glorioso. Voy comprendiendo, oh mi soberano Rey de Israel, que tu vuelo es muy alto, más que el del águila sobre las altas montañas, y temo que ni aun yo, con todo mi amor y mi adhesión hacia ti, sea capaz de seguirte. Tu sueño, tu ilusión, mi Señor, paréceme a veces como un pajarillo blanco de rápido vuelo que se lanza a la inmensidad cuando quiero prenderle en mi lazo. Se me escapa siempre. Cuando quiero mirarle de cerca, y huye y se aleja como una burbuja de gas que se desvanece en el azul de los cielos. Oh, mi amado Señor, mi gran Rey soñado desde la niñez, cuando bajo los olivos centenarios de Betfagé, cansado de las caprichosas exigencias de mis mayores, me decía: cuando el justo, el Mesías, el Salvador venga a esta tierra, me prenderé de su manto y le diré: llévame a tu servicio, Señor, porque solo contigo seré dichoso. Mi buen Simónides, exclamó Yaso enternecido por aquel grande amor, ya estás conmigo y te aseguro que será para no separarte más. El viejo le tomó ambas manos, que besó una y otra vez,
Esas palabras quería oír de tu boca, mi Señor, para sentirme feliz, aunque mi pequeñez no alcance a llegar hasta tu grandeza. El maestro lo miró hasta el fondo del alma y le dijo con un acento tan solemne que a Simónides le pareció profético: antes de lo que piensas, amigo, bueno y leal, verás mi reino en todo su esplendor. Oh, esto sí que es toda mi gloria, exclamó el anciano con una tan grande alegría que hacía reír a Yasua. Estaría por danzar, Señor, delante de ti, como David ante el arca santa cuando la conducía a Jerusalén. Oíd a nuestro buen Simónides, que parece haber perdido el juicio, decía Faki a sus compañeros de inspección por los depósitos de provisiones, que al siguiente día saldrían con diversos destinos. No lo he perdido, amigo, sino que lo he ganado, al saber lo que ninguno de vosotros sabe, contestó el anciano. ¿Y qué sé yo?, preguntaron todos a la vez. Pues que muy pronto veré el reino de mi Señor en todo su esplendor y grandeza que sueño. Muchos ojos se fijaron en Yasua, que sostuvo aquellas miradas con imperturbable serenidad. Sonrisas de triunfo se dibujaron en las fisonomías de Judá, Hilderín y Faki. Nuestros grandes profetas, dijo Nicodemus, deben estar contando los días que faltan para el cumplimiento de sus grandes vaticinios sobre la venida del Mesías y su reinado de Israel. En cuanto a mí, dijo José de Arimatea, podéis creerme que tengo como una interna seguridad de que no veré ese reinado. Ni yo, ni yo. Se oyeron las voces de los 4 amigos betlemitas y del príncipe Salum de Lojes. Pero, ¿por qué?, arguyeron los demás. ¿Es que tenéis firmado una sentencia de muerte a plazo fijo? Seguramente que no, dijo el príncipe Jesúa. Que se expliquen entonces y sabremos la razón del motivo que tienen para arrojarnos ese cubo de agua fría en pleno rostro, dijo con marcada ironía Nicolás de Damasco. No haya enfados entre nosotros, volvió a decir José de Arimatea. Si yo dije aquello en que me han apoyado varios, es porque no concibo el reinado del Mesías bajo un punto de vista material. Como profesor de historia en el Gran Colegio, he estudiado a fondo todos los reinados de ayer y de hoy, y me vería en grandes aprietos para indicar uno solo que no hubiera sido creado y engrandecido y sostenido mediante el fraude, el engaño, la mentira y los crímenes más espantosos. Siendo esto así, me es grandemente dificultoso figurarme a nuestro dulce Yasua, puro como un corderillo de Engedi, hecho un rey, como el mejor de los reyes que hubo debajo del sol. Paréceme que eso fuera rebajarlo a un nivel muy inferior, comparado con la altura en que yo le veo. Eso es todo, una forma exclusivamente mía de mirar las cosas. Entonces, explicadnos de qué forma hemos de ver cumplirse las profecías, insinuó Gamaliel, que soñaba también con un reinado material lleno de equidad y de justicia. Yo me he figurado siempre una apoteosis para Yasua, o sea, una gloria y una grandeza mucho más superior a la de un rey material, muchedumbres que le aclamen por sus beneficios, innumerables labios que le llamen Salvador, multitud de corazones que comprendan su ideal traducido en enseñanza, capaces de transformar esta humanidad, purificándola por medios que no conocemos, pero que existen, según la ciencia oculta que seguramente conocían nuestros profetas. El profeta Malaquías, en los capítulos 3 y 4, trae palabras muy significativas,
Vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, es el ángel del pacto al cual vosotros deseáis. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Porque ya viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y los que hacen maldad serán como estopa. Mas a vosotros, los que amáis mi nombre, dice Jehová, nacerá el sol de justicia, que en sus alas traerá salud. En Jeremías capítulo 23 están estas otras palabras bien explícitas, dijo Nicolás de Damasco. He aquí que vienen los días, dice Jehová, en que despertaré a David, renuevo justo, y reinará rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre que todos llamarán Jehová, justicia eterna, justicia nuestra. ¿Dónde está pues la verdad? ¿En Jeremías o en Malaquías? Todos quedaron en suspenso mirándose unos a otros, hasta que todas las miradas convergieron en Yahshua. ¿Soy el menor de todos mis amigos, porque vuestros ojos buscan en mí la respuesta? Preguntó sonriendo el maestro. Porque tú eres el sol de justicia anunciado por Malaquías, dijo José de Arimatea sosteniendo su tesis. Porque tú eres Yahshua, el renuevo de David, que reinará como rey y será dichoso. Tú eres el que todos llamarán justicia nuestra, contestó Nicolás de Damasco defendiendo la suya. Bien, bien, mis amigos, haya paz y buen acuerdo entre vosotros, porque si entre mis íntimos desafinan los laúdes, ¿dónde buscará armonía el trovador? Si me permitís, dijo Josías, yo no soy doctor de la ley, ni tengo la debida autoridad para interpretar la escritura sagrada, pero con estos tres amigos, y señaló a Eleazar, Alfeo y Elcana, hemos sido testigos hace 23 años y meses de la gloriosa noche del nacimiento de Yahshua en nuestra ciudad de Betlem. Los cuatro, más nuestros pastores que viven todavía, escuchamos voces de los cielos que cantaban: Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Muchos siglos pasaron ya sobre los profetas, y sus libros fueron desenterrados de entre los escombros de Jerusalén, varias veces arrasada. La acción del tiempo habrá podido desfigurar la escritura y variar los conceptos, pero lo que nosotros hemos oído no ha podido ser desfigurado, porque aún la tierra no apagó la luz de nuestros ojos, ni hizo enmudecer nuestra lengua. Desde aquella noche memorable, nosotros no hemos variado nuestro pensamiento. No concebimos a Yahshua como un David o un Salomón, en grandeza y poder, sino como el ungido de Jehová para traer la paz, el amor y la justicia a la tierra y a los hombres de buena voluntad. Entonces la reunión rodeó a los 4 betlemitas para escuchar acaso por 100ª vez la narración ya conocida de los más ancianos, menos Simónides, que había vivido en Antioquía desde antes del nacimiento de Yahshua. El anciano se llegó, pues, cuanto pudo a los de Betlem y les hizo repetir de nuevo el relato. Parecéis niños jugando con una mariposa que les huye en un jardín, díjoles el maestro de buena gana. Pero aquellas 17 personas donde había doctores, príncipes, tejedores y ganaderos, no tenían ganas de reír, sino de descubrir a toda costa cuál poseía la verdad. Que Yahshua era el Mesías anunciado por los profetas, no les cabía duda alguna. La divergencia estaba en que unos creían que bajo su tutela de Padre marcharían en justicia y equidad todos los hombres de la tierra. Otros lo veían como un Moisés de facultades y fuerzas ultrapoderosas
que se impondría a las multitudes por las maravillas que obraría, eclipsando la grandeza y la gloria de todos los reyes de la tierra. Por fin, y viendo que no se llegaba a un completo acuerdo, Simónides, con el derecho que le daba su ancianidad y al saberse amado, se acercó mimoso al joven maestro, que con Marcos, Fac y Judá eran como simples testigos de la controversia de los hombres maduros, y le dijo: «Mi señor, ¿ya lo ves? Si tú no hablas, no podremos entendernos. Háblanos, Señor, y seremos iluminados». «Bien, Simónides, hablaré. Yo soy el Mesías anunciado por los profetas, y todos vosotros veréis la grandeza y la gloria que me subirá al Padre cuando sea llegada la hora. ¿Quedáis pues satisfechos por mí? Satisfacedme también vosotros, no promoviendo polémica sobre este asunto, que debe quedar librado a la suprema voluntad de Dios». Una hora después, el inmenso recinto quedaba sumido en tinieblas y en profundo silencio, porque los últimos concurrentes se habían dispersado en dirección a sus respectivas moradas en la vieja ciudad, dormida bajo la amarillenta luz de la luna menguante. La Santa Alianza guarda secretos de sabiduría, pero la paz no está en las armas ni en las fuerzas. La paz comienza dentro de cada uno, en el corazón que se rinde al amor divino, porque el reino de Dios no está en las fuerzas de este mundo, está en la presencia interior que cambia todo ser sin ser vista. Correspondencias arqueológicas y tradicionales del capítulo en la fortaleza del rey Jebús. El mercado de Jerusalén es un símbolo de la ilusión material. Representa la distracción humana de lo divino, la búsqueda incansable por algo que llena solo, momentáneamente, pero que nunca satisface el alma. Este mercado no es solo un lugar físico, es el mercado interior donde las almas comercian con ilusiones, pero donde la verdadera paz solo se encuentra al reconocer la invisibilidad divina. La Santa Alianza, con su base secreta en las profundidades de la ciudad, simboliza el refugio del conocimiento ancestral, de aquellos que conocen la verdadera justicia, aquella que no depende de los poderes terrenales. Es una hermandad espiritual donde la verdadera sabiduría permanece oculta hasta que el alma está lista para recibirla. En su corazón, la sabiduría no se impone, sino que se transmite a través del silencio como el Cristo interior. La justicia divina que propone Yahshua no es la justicia que se aplica en las leyes humanas, sino la justicia del corazón, la transformación espiritual que permite que el alma se libere de las limitaciones terrenales y entre en un estado de unión con lo divino. Esta justicia no juzga según lo físico, sino que trasciende lo material y se manifiesta como paz y amor eterno. La Santa Alianza recuerda las antiguas hermandades esotéricas que a lo largo de la historia han buscado preservar el conocimiento oculto, ese conocimiento que no está destinado a las masas, sino
a aquellos que buscan la verdad más allá de las formas materiales. Estas sociedades secretas eran guardianas de sabiduría divina y se mantenían apartadas del poder político, entendiendo que el cambio verdadero comienza en el interior del ser humano. El mercado también tiene resonancias con la historia de las ciudades antiguas, donde las personas se reunían para intercambiar no solo bienes materiales, sino también ideas y creencias. El hecho de que Yahshua se mueva entre las multitudes sin perder su visión espiritual es un símbolo de cómo el Cristo interior se encuentra en el mundo material, pero no se deja atrapar por él. El mensaje de Yahshua sobre la verdadera revolución interna se alinea con la filosofía de muchas tradiciones místicas y espirituales que han enseñado que la liberación no se encuentra en los cambios externos, sino en el despertar del alma. Este concepto de transformación interior tiene paralelismos con las enseñanzas de figuras históricas como Buda, Krishna y los místicos cristianos, quienes también abogaron por una revolución del alma como la verdadera forma de alcanzar la paz eterna. Puente con la historia sagrada del capítulo en la fortaleza del rey Jebús. Este capítulo se conecta profundamente con la sabiduría ancestral que atraviesa todas las tradiciones sagradas. En la historia del pueblo de Israel, la búsqueda de la tierra prometida fue siempre una metáfora de la búsqueda espiritual del alma. Yahshua, al rechazar las formas terrenales de poder, se convierte en el líder espiritual que enseña la verdadera tierra prometida, que no es un lugar físico, es un estado de unión con lo divino. El Cristo interior es el principio que ha estado presente en todas las tradiciones místicas, un centro de amor y de paz que trasciende los confines de la realidad material. La Santa Alianza, como sociedad de sabiduría, es una representación de las hermandades espirituales que a lo largo de la historia han preservado el conocimiento secreto, que en última instancia revela que el reino de Dios está dentro de cada ser humano. La revolución que propone Yahshua no es una revolución externa, sino una revolución interna. La verdadera liberación no se encuentra en el poder, ni en las armas, ni en los cambios materiales. La liberación está en el corazón del ser humano, cuando éste se conecta con su Cristo interior y vive en vibración con el amor divino. La paz verdadera solo puede nacer desde adentro. El reino de Dios es un estado de conciencia que no depende de las circunstancias externas, sino de la transformación interna de cada ser humano que elige vivir en la presencia divina. Te espero en el próximo capítulo en el Monte Hor. Gracias por compartir este instante de alma. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en cada episodio o cada capítulo o cada libro narrado aquí. Y si deseas ir más profundo, únete como miembro de este canal. Hay contenido exclusivo para quienes sienten el llamado. Y como recordaba Madame Blavatsky, la mentira baja estrepitosamente por un plano inclinado, mientras la verdad sube penosamente cuesta arriba.